Presento a ustedes la investigación Tendencia del tipo de cambio peso-dólar y la inflación en México de 2010 a 2018, cuyos autores son Gloria Leticia Martel Campos, Brenda Isabel Pérez Méndez, Alfonso Martín Rodríguez y Virginia Guzmán Díaz de León. Dentro de la introducción se destaca que el tipo de cambio del peso mexicano ha evolucionado con respecto al dólar estadounidense a partir de los años 90, a raíz de la transmisión de las economías emergentes, pasando de un tipo de cambio fijo hacia un tipo de cambio flexible. Y fue debido a los deterioros acumulados a principios de los años 90, como los sucesos políticos y sociales de 1994, que se dio paso a una crisis financiera, cambiaria y bancaria en diciembre de ese año, provocando una devaluación del peso mexicano que, en combinación con bajos niveles de reservas internacionales y la movilidad de flujos internacionales de capital, propiciaron un régimen cambiario de flotación, que originó el abandono del régimen de bandas cambiarias en México para dar paso al régimen de libre flotación del peso mexicano, provocando que el tipo de cambio dejara de ser un ancla nominal en la economía del país para que dicha función fuera asumida por la política monetaria. En el planteamiento del problema, se destaca que, de acuerdo con el Banco de México, el tipo de cambio es una de las principales variables de ajuste de la economía mexicana, en donde el Banco de México ha contribuido a que el cambio en los precios sea un proceso ordenado a través de sus acciones de política monetaria bajo un esquema de objetivos de inflación. Por lo anterior, se planteó como pregunta de investigación: ¿cuál fue la tendencia del tipo de cambio peso-dólar y la inflación en México de 2010 a 2018? Además del objetivo general, analizar las tendencias del tipo de cambio peso-dólar y la inflación en México de 2010 a 2018. Dentro del cuerpo principal se analizaron los conceptos de tipo de cambio peso-dólar e inflación en México. Dentro del tipo de cambio peso-dólar se destacan las investigaciones de Pérez en 2003, quien explica que existe una serie de regímenes de tipo de cambio en los cuales podemos encontrar el fijo y flotante, los cuales son opuestos al encontrarse en los extremos. Adicionalmente, se destaca la ventaja de la libre flotación del tipo de cambio, citando a Vaqueiro, Díaz de León y Torres, que en 2003 indicaron que la política monetaria no está restringida por un nivel determinado de tipo de cambio, que permite determinar las tasas de interés de forma que se consiga un equilibrio interno, siendo la política monetaria un ancla nominal de la economía, manteniendo la estabilidad de los precios en el país. Respecto al tema de la inflación en México, se cita a Acosta 2017, quien indica que la política monetaria del Banco de México tiene como objetivo influir en las tasas de interés con la finalidad de que la evolución de los precios sea congruente a las metas de la inflación a largo plazo, ya que dichas expectativas son fundamentales para determinar los precios y los niveles de producción de bienes y servicios en el país, propiciando
un entorno de inflación baja y estable en condiciones de crecimiento económico sostenido. Como método de investigación, se utilizó el método cuantitativo mediante el análisis de tendencias de tipo de cambio peso-dólar y la inflación en México de 2010 a 2018, que de acuerdo con Hernández, Fernández y Batista, los diseños longitudinales de tendencia analizan los cambios a través del tiempo de variables o sus relaciones en varios puntos en el tiempo para determinar su evolución a lo largo de un periodo de análisis de una población o una muestra, como puede observarse en la figura 1. La base de datos de la presente investigación se obtuvo de dos fuentes. Primera, del Banco de México, del cual se obtuvo el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en dólares de los Estados Unidos de América, pagaderas en la República Mexicana en periodos mensuales de 2010 a 2018, mientras que del INEGI se consultó a través del Banco de Información Económica el Índice Nacional de Precios al Consumidor, conocido por sus siglas como INPC, para medir la inflación, cuyo año base de actualización fue la segunda quincena de julio de 2018 en periodos mensuales de 2010 a 2018, obteniendo de ambas variables 108 observaciones. A continuación se describen los principales resultados obtenidos en las figuras 2 a 5, considerando que dichos resultados fueron obtenidos de la base de datos que anteriormente se mencionó y a partir de los datos se elaboraron de manera propia dichas imágenes. En la figura 2 se observa la tendencia del tipo de cambio peso-dólar de 2010 a 2018, en donde se observó como valor máximo un importe de 20.74 en febrero de 2017 y como valor mínimo 11.54 en mayo de 2011. Cabe señalar que la tendencia del tipo de cambio peso-dólar de 2010 a 2018 fue a la alza. Como se observa en la figura 3, la tendencia de la inflación mensual en México de 2010 a 2018 se observó dentro de un rango que osciló el porcentaje de inflación de -1 a 2, alcanzando su punto máximo en enero de 2017 con un porcentaje de 1.7 y cuyo valor mínimo se obtuvo en mayo de 2011 con un porcentaje de -0.74. En la figura 4, comparación de la tendencia del tipo de cambio peso-dólar y la inflación mensual de 2010 a 2018, se destaca que la línea de color azul corresponde al tipo de cambio, mientras que la línea de color rojo representa la tendencia de la inflación mensual. Adicionalmente, se observa que antes de octubre de 2014, la línea de tendencia del tipo de cambio se ubicó por debajo de la línea de tendencia de la inflación y que a partir de esa fecha en adelante, la línea de tendencia del tipo de cambio en la mayoría de los casos se encontró por arriba de la línea de tendencia de la inflación mensual. La figura 5 lleva por título Comparación de la tendencia del tipo de cambio peso-dólar
y la inflación acumulada de 2010 a 2018, destacando que la línea de color azul corresponde a la tendencia del tipo de cambio, mientras que la línea de color rojo corresponde a la tendencia de la inflación acumulada. Como se puede observar en la gráfica, la tendencia, el porcentaje de tendencia de la inflación mensual fue 1.09 y cerró en diciembre de 2018 llegando a 32.27. Adicionalmente, se observa que hasta abril de 2017 la línea de tendencia del tipo de cambio estaba por arriba de la línea de tendencia de la inflación y posterior a esta fecha se invierten las tendencias. Finalmente, se consideran las conclusiones de la investigación, retomando la pregunta de investigación. ¿Cuál fue la tendencia del tipo de cambio peso dólar y la inflación en México de 2010 a 2018? Se concluye que para el tipo de cambio, como se observa en la figura 2, la tendencia fue a la alza, al igual que la tendencia de la inflación acumulada que se observa en la figura 5, mientras que la figura 3 y 4 se observó que la inflación mensual se mantuvo estable en un rango de -1 a 2%, lo que coincide con el Banco de México, contribuyendo a mantener los precios dentro de un rango ordenado por medio de su política monetaria a través de un esquema de objetivos de inflación baja. Posteriormente, dentro de las conclusiones, también se retoma el objetivo general, indicando que al analizar las tendencias del tipo de cambio peso dólar y la inflación en México de 2010 a 2018, se concluyó que en la figura 4 la tendencia del tipo de cambio fue a la alza, mientras que la tendencia de la inflación mensual se mantuvo en un rango de -1 a 2%, como se muestra en la figura 3, y observando en la figura 4 un cruce entre ambas tendencias en octubre de 2014, fecha en la que la línea de tendencia del tipo de cambio se ubica en la mayoría de los casos por arriba de la línea de tendencia de la inflación mensual. Lo anterior coincide con las investigaciones de Nájera y Gutiérrez en 2013, ya que explicó que el tipo de cambio ha evolucionado pasando de un régimen de tipo de cambio fijo hacia flexible, como se indicó en 1994. Posteriormente se emiten recomendaciones para futuras investigaciones analizando la comparación de variaciones del tipo de cambio peso dólar y la inflación junto con otros indicadores de la política monetaria en México como reservas internacionales, la tasa TIE, ampliando el periodo de análisis de los datos. Aquí también se presentan los autores que se citaron dentro de la investigación. Gracias.